la serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, estamos leyendo la biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur, compilada por Rupa Vilas Das. Hoy leemos el capítulo 7, titulado El castigo de Visakisen. Toda la familia de Thakur vino a vivir a Puri. Menciona en su autobiografía que su madre, su esposa, Annada, Radhika, Sadhu, Kadu y otros parientes vivían allí y recibían el darshan regular del señor Jagannath. El comisario, señor Rancho, se sintió muy complacido de contar con una persona del calibre del Thakur y le pidió que supervisara los asuntos del templo de Jagannath en nombre del gobierno. Fue debido al esfuerzo del Thakur que muchas malas prácticas del templo fueron erradicadas y las ofrendas al Señor se regularon con extrema puntualidad. Srila Bhaktivinoda Thakur se sentía muy animado de vivir en Puri, donde el Señor Chaitanya había pasado sus últimos 18 años y aprovechaba cada oportunidad para viajar a los lugares de los últimos pasatiempos del Señor Chaitanya y experimentar la actitud de separación extática de Krishna que estaba siempre presente allí. Durante el primer año de la estancia del Thakur en Puri, nació su tercer hijo, Kamala Prasad. En esta época se encomendó al Thakur la tarea de sofocar los disturbios ocasionados por un yogi místico que afirmaba ser una encarnación de Mahavishnu. Algunos detalles de esta historia proceden de la autobiografía de Srila Bhaktivinoda Thakur y los restantes de las notas biográficas de Lalita Prasad Thakur, el séptimo hijo del Thakur, así como de otros biógrafos. La historia es tan apasionante y dramática que cabe preguntarse por su veracidad. Sin embargo, sabemos que la verdad es a la vez más extraña y más profunda que la ficción, y la confirmación de los hechos que se describen a continuación provienen de tantas fuentes que no se pueden negar. Las referencias del yogi Visakisen afirman que pertenecía a una secta llamada Atibari Sampradaya, iniciada por una persona llamada Jagannath Das. Al principio, el señor Chaitanya había ordenado a Jagannath Das que fuera seguidor de Haridas Thakur, pero más tarde Jagannath Das abandonó la devoción pura y se refugió en la filosofía mayavada. Mahaprabhu lo rechazó y por esta razón fue llamado Atibari. El grupo Atibari era reservado en sus prácticas y el Thakur afirma: este grupo tiene muchos libros falsos en los que está escrito que Chaitanya volverá a aparecer. Entre ellos hay algunos malintencionados que intentan imitar a Chaitanya o a Brahma y algunos que imitan a Baladeva o a Krishna. Una persona llamada Visakisen, un canalla que había desarrollado ciertos poderes yógicos, se creía Mahavishnu en persona. El yogi fundó un templo en la selva cerca de la aldea de Saradaipur, y como hacía gala de muchas potencias místicas, numerosas personas acudieron a servirle. Se predijo en las escrituras inventadas de los Atibaris que habría una batalla el 14 de Chaitra, en marzo-abril, y que Mahavishnu revelaría entonces su forma de 4 brazos. Esta noticia se difundió por los pueblos y los yogis enviaron una circular anunciando que Bhagavan Mahavishnu, descendido a la tierra como Visakisen, liberaría a la India de manos de los europeos, matándolos a todos. También empezó a hacer varios milagros para impresionar a la gente. Se sentaba erguido frente al fuego, se inclinaba acercándose a las llamas durante algún tiempo y luego volvía a la posición erguida, sin lastimarse. Era capaz de leer la mente de las personas, curar instantáneamente a los enfermos y hacer brotar fuego de su cabeza. A quienes carecían de conocimientos sobre las diversas prácticas yógicas que permiten adquirir siddhis, poderes, estos hechos les parecían extraordinarios, incluso divinos. Sin embargo, para un estudiante serio de las doctrinas del yoga, como el Thakur, tales poderes eran simplemente una insignificante muestra de poder material
adquirido gracias a la austeridad, sin una base de espiritualidad real. Incluso hoy en día, en la India, personas sin escrúpulos que realizan severas penitencias adquieren estos poderes mágicos simplemente para conseguir un gran número de seguidores y explotar a estos seguidores ingenuos para obtener ventajas materiales. Sus ingenuos partidarios a menudo están convencidos de la divinidad de los bribones y los adoran como a Dios. Sin embargo, tales personas no son en realidad más que hombres confiados en uno de los juegos de estafa más antiguos del mundo. Pequeñas almas condicionadas se hacen pasar por Dios y convencen a otras almas igualmente condicionadas, necias, para que las acepten como tales. Dos de los acompañantes del yogi se hicieron pasar por los guna avataras Brahma y Shiva. Puesto que vivía en la selva, no lejos de Bhubaneswar, estableció un templo utilizando fondos que algunos de los reyes intimidados de Orissa habían enviado a petición suya. Algunos de esos reyes y aldeanos incluso enviaron mujeres para su placer cuando anunció que celebraría un baile rasa en el que exhibiría su única supremacía y poder sobre todas las mujeres. Cuando realmente mantuvo relaciones sexuales con las esposas de los principales ciudadanos de una ciudad de Orissa llamada Bringarpur, se alzó una protesta entre los maridos y otros líderes de allí y llevaron su caso a los funcionarios del gobierno. El señor Ravenshaw, comisario del distrito inglés, se hallaba por aquel entonces a cargo de la división del Gobierno Nacional Británico Indio en Orissa. Tras escuchar a los líderes de Bringarpur, decidió confiar el caso a Srila Bhaktivinoda Thakur para que lo investigara a fondo. El caso era muy delicado. Visakisen había reunido un gran número de simpatizantes y se le consideraba una amenaza potencial para la seguridad de la región, posiblemente capaz de fomentar una revolución local. El Thakur partió con el superintendente del distrito, el jefe de policía y algunos agentes. Por la tarde, justo al atardecer, el Thakur fue a la selva donde vivía el yogi, cerca del pueblo de Sharadaipur. Encontró a mucha gente sentada acompañando al yogi. Muchos enfermos habían venido a curarse y lo enaltecían, considerándolo una encarnación de Dios. A la llegada del Thakur, el yogi se levantó de su trono y le preguntó: «Oh, Babu, sé que eres bengalí y magistrado. ¿Qué te trae aquí en esta noche oscura?» Srila Bhaktivinoda Thakur respondió: «He venido a verte». Visakisen entonces se regocijó. «Siendo ese el caso, por favor, siéntate y escucha mis enseñanzas. Yo soy Mahavishnu. Surgido del océano de leche, he venido a este lugar y muy pronto destruiré a todos los europeos, incluido el rey de Inglaterra. He proclamado esto por todas partes». En su autobiografía, el Thakur dice: «Fui por la noche a esa selva y hablé largamente con Mahavishnu y él me reveló su voto de destruir al Raj inglés». Tras decir esto, Visakisen entregó al Thakur un trozo de hoja de palmera donde había escrito en forma poética lo mismo que acababa de decir. Haciendo gala de sus poderes místicos, el yogi comenzó a describir todo sobre Thakur Bhaktivinoda en detalle, mencionando su nombre, misión, etc., y le advirtió que no tratara de detenerle. También le reveló que conocía perfectamente a los hombres que el Thakur había traído consigo y que estaban escondidos entre los árboles. El Thakur no se dejó impresionar y preguntó al yogi: «Si eres Mahavishnu, ¿por qué vives en esta selva y no en Puri, donde reside Sri Jagannath Deva?» El yogi respondió con altanería: «Yo soy personalmente el Señor Supremo, no hay ningún dios en Puri. Ese supuesto dios, Jagannath, no es más que un gran bloque de madera. Sri Chaitanya fue mi amado devoto y volveré a hacer de la India el reino de los hindúes. Por esa razón vivo en la selva. Sé que eres un excelente juez de la corte y también un buen devoto. Cuando el reino hindú se establezca de nuevo, te daré una buena posición en el gobierno. Te haré gobernador de todo el estado de Orissa».
Srila Bhaktivinoda Thakur replicó entonces gravemente: la diminuta entidad viviente nunca puede convertirse en Dios. Ravana, Hiranyakashipu, Shishupal, Dantavakra y muchos otros que cayeron bajo la influencia de esta mentalidad arrogante fueron todos destruidos. El yogi, para impresionar al Thakur con su poder, llamó entonces ante él a muchas personas con enfermedades incurables y en un momento las sanó. Una persona sufría una herida de lanza. El yogi lo puso bajo su control y produjo unas cenizas que untó en la herida. Inmediatamente el herido se sintió bien y sin dolor. El Thakur no se inmutó, considerando correctamente al yogi como un ofensor al Señor que usaba poderes dados por Dios para su propio engrandecimiento. Dejando algunos espías para vigilar al yogi, el Thakur pasó la noche en una tienda de campaña en Sharadaipur. Había que arrestar al yogi, pero primero había que investigar más a fondo. Al día siguiente, el Thakur viajó a los pueblos de la región para recoger informes de la gente. En algunas aldeas escuchó elogios, pero en otras estaban enfadados con los amoríos del yogi con mujeres casadas y temían que esta fiebre de atracción hacia el yogi se extendiera a las mujeres de sus propias aldeas y resultara en escándalo y humillación. A partir de ese momento, el Thakur dio la orden de arrestar al yogi y viendo a sus hombres temerosos, los condujo personalmente, llevando consigo a 2 inspectores de policía, un superintendente de policía y más de 100 policías armados, llegaron de madrugada. Delante de Visakisen ardía una hoguera y había más de 1000 seguidores. Muchos ofrecían plegarias al yogi. El Thakur y los policías aparecieron en el perímetro de la multitud. Cuando los seguidores del yogi vieron a los policías de turbante rojo, armados con rifles y bayonetas, muchos de ellos huyeron. Rápidamente se extendió por los pueblos la noticia de que el gobierno había enviado un ejército para detener al avatar de Dios. Visakisen estaba sentado observando todo esto con calma. Srila Bhaktivinoda Thakur se acercó a él. Hubo un breve silencio. «Babu, ¿qué significa todo esto?», preguntó el yogi con aparente serenidad. «Han venido a detenerte. Es orden del gobernador que te lleven a Puri», respondió el Thakur. El yogi replicó con dureza: «¿Y quién es ese gobernador? Yo soy rey, pues soy la divinidad suprema y amo de todos los universos. No me inclino ante nadie. Veamos quién es capaz de sacarme de este lugar. Si no te vas pacíficamente, nos veremos obligados a llevarte a la fuerza», replicó severamente el Thakur. Enfureciéndose, el yogi gritó: «Os ordeno que abandonéis inmediatamente este lugar. Veamos quién tiene el poder de llevarme». Diciendo esto, el yogi sacudió violentamente la cabeza, con lo que cientos y cientos de llamas ardientes como serpientes fogosas volaron de sus mechones enmarañados. Los ojos del yogi se volvieron de un rojo brillante y de ellos salieron chispas de fuego. Al ver esto, la policía se aterrorizó y retrocedió a toda velocidad. «Visakisen», declaró el Thakur, «puedes mostrarnos toda la magia que quieras y desde luego no la olvidaremos. Sin embargo, eres un ofensor a los pies del Señor Supremo. Aunque eres un ser viviente e insignificante, te proclamas Dios, pero en realidad desprecias a Dios. Además, eres rebelde. Debes ir a Puri, donde serás juzgado». El yogi gritó: «No iré. Mi poder se mantiene, por lo tanto. ¡Vete!». Thakur Bhaktivinoda ordenó a 4 agentes de policía que trajeran un carro de bueyes del pueblo cercano. Mientras esperaban el carro, Thakur predicó al iracundo yogi: «Debes abandonar tu mentalidad embaucada y admitir tu imperfección. Tus poderes místicos son muy insignificantes en comparación con las opulencias de la divinidad suprema y la grandeza de los devotos del Señor. Te ruego que comprendas correctamente esto por una sola vez». El yogi reaccionó como una serpiente pisoteada.
Obviamente no sabes quién soy. Si yo, solo una vez, encendiera el fuego de mi ira, los 3 mundos arderían hasta convertirse en cenizas, pero como soy muy bondadoso con el universo, no lo hago. Srila Bhaktivinoda Thakur se echó a reír. «Achá», dijo, «vayamos ahora a Puri. Cuando lleguemos allí podrás desplegar el fuego de tu ira». Para entonces ya había llegado el carro de bueyes. No viendo salida a su apuro, el yogi subió al carro, pero antes de hacerlo anunció al Thakur: «Es la orden del devoto la que el Señor Supremo protege. Por lo tanto, solo voy a Puri para proteger tu palabra de que me llevarías allí». De camino a Puri, el Thakur comenzó a escribir su juicio sobre el caso. Mientras el Thakur escribía, el yogi comenzó a exhibir sus poderes místicos desde la parte trasera del carro. El Thakur los observó, pero se mantuvo firme. Al llegar a Puri, el yogi fue puesto en confinamiento solitario hasta el juicio. Srila Bhaktivinoda Thakur encargó a 3 docenas de agentes musulmanes y a 72 policías de Cuttack que vigilaran su celda día y noche. Luego partió para arrestar a los falsos Brahma y Shiva, que más tarde alegaron que habían sido coaccionados por Visakishan para desempeñar sus respectivos papeles. Fueron procesados por el señor Taylor, que era el oficial de la subdivisión de Kodar. Visakishan ayunó tanto de comida como de agua y no durmió nada. Srila Bhaktivinoda Thakur le pidió repetidamente que comiera y le dio muchas instrucciones espirituales valiosas, pero Visakishan no le escuchaba. Durante el período previo al juicio, muchas personas de Orissa hicieron una colecta y contrataron a un abogado para que defendiera a Visakishan ante el tribunal. El juicio duró 18 días. Se celebró en el Tribunal de Distrito de Puri. Casi 1 millar de seguidores y simpatizantes del yogi se reunieron ante el tribunal durante el juicio pidiendo a gritos la liberación del yogi. El 5º día del juicio se suspendió la sesión. Al finalizar la vista del 6º día, Visakishan amenazó ominosamente al Thakur. «Babu, debes desistir inmediatamente de procesarme o todo lo que tienes será destruido. Ve ahora mismo a tu casa y verás el desastre que está ocurriendo allí». Cuando llegó a su casa encontró a su segunda hija, Kadambini, de 7 años, aquejada de alguna enfermedad mortal y fiebre alta, perdiendo repetidamente el conocimiento. Fuertes gritos de lamento llenaban la casa, pero el Thakur no cejó en su empeño, pues sabía que el Señor le protegería de los insignificantes poderes de un yogi. Muchos médicos acudieron a atender a su hija, y a las 8 de la mañana ya estaba bien y jugando en el patio. La esposa del Thakur, Srimati Bhagavati Devi, se preocupó mucho por la seguridad de sus hijos y suplicó a su marido que dejara marchar a Visakishan antes de que destruyera toda su familia. «Sí, podemos morir todos», respondió el Thakur, «pero este bribón debe ser castigado». El Thakur recuerda el período en su autobiografía. En todo Puri había disturbios. Por aquel entonces hubo un incendio en la escuela de Puri y toda la gente sospechó de él. También en esa época Kadur, apodo de Kadambini, su hija, enfermó de fiebre. Visakishan, por su práctica del yoga, había alcanzado por algún medio poderes yógicos y obtuve muchas pruebas contra él. Durante 21 días no comió ni bebió ni una gota de agua, pero no mostró ninguna debilidad y curó infaliblemente a muchas personas. El 17º día del juicio, cuando el tribunal se levantó para el receso, Visakishan se levantó y gritó violentamente al Thakur: «¿Viste la gran calamidad que ocurrió en tu casa el otro día? ¿Todavía no entras en razón? ¿Cuándo serás capaz de reconocerme como el Señor Supremo? El día final de mi juicio será tu muerte. ¿Cuál es el castigo para quien falta el respeto a un avatar? La muerte se sentará en el tribunal y dará sus órdenes y yo lo veré». Cuando Thakur Bhaktivinoda regresó a casa a última hora de la tarde de aquel día, se quitó la ropa del tribunal y, de repente, sintió un dolor agudo en el lado derecho del pecho. A medida que pasaba la noche, el dolor aumentaba.
El Thakur se mantuvo inquebrantable en su determinación, pero no estaba claro si podría estar presente ante el tribunal en tales condiciones para dictar la sentencia definitiva. Por la mañana persistieron los fuertes dolores. Finalmente, hacia las 10 de la mañana sintió que el dolor remitía ligeramente y se dispuso a redactar la sentencia. No podía andar y tuvieron que llevarle en brazos hasta el palanquín. Aquel último día 1.000.000 de seguidores del yogi se reunieron de nuevo frente al tribunal y armaron un tremendo alboroto. Dentro tuvo lugar el juicio. Se anunció la decisión del Thakur. Visakisen es declarado culpable de conspiración política contra el gobierno nacional británico-indio, así como contra el gobierno estatal de Orissa, y por lo tanto se le sentencia a 18 meses de prisión estricta y trabajos forzados. Cuando la enorme multitud que estaba fuera recibió la noticia de la sentencia de Visakisen, armó otro tremendo alboroto y empezó a gritar al unísono: ¡Injusticia! ¡Injusticia! Estaban conduciendo a Visakisen fuera del tribunal cuando, de repente, el oficial médico del distrito, el doctor Walters, se abalanzó sobre el granuja por detrás y le cortó la larga cabellera con unas grandes tijeras. El oficial inglés sabía, por sus estudios de yoga, que los yogis a menudo conservan sus poderes en el pelo. En cuanto le cortaron los mechones enmarañados, Visakisen cayó al suelo sin fuerzas y sin poder ni caminar. El dolor en el cuerpo del Thakur desapareció y el yogi fue sacado de la sala en camilla. Cuando sus seguidores vieron que Dios había sido vencido al quitársele el pelo, la mayoría de ellos le abandonaron. Srila Bhaktivinoda Thakur recuerda en su biografía: cuando le cortaron el pelo, sus seguidores dijeron que era un tramposo y lo abandonaron. El Thakur volvió a casa caminando tranquilamente. Visakisen fue recluido en la cárcel de Puri durante 3 meses y luego trasladado a la cárcel central de Medinipur. En 1873, estando aún en prisión, tomó veneno y murió. Tras la fama de Visakisen, hubo otras supuestas encarnaciones. En Yajpur, un brahma se hizo cargo del antiguo grupo de Visakisen y fue igualmente castigado. Y un Kadangiri, un Balaram, hizo su intento, pero también se vio rápidamente frustrado. Así como Durvasa Muni intentó castigar al devoto puro Ambarish Maharaj, pero lo cierto es que fue él mismo el castigado, un intento similar ocurrió contra Thakur Bhaktivinoda, pero por la gracia del Señor resultó totalmente protegido y victorioso. Thakur envió una carta al editor de un periódico de Cuttack llamado Progress, después del juicio de Visakisen, y describió los males de la secta Ativari en esa carta, así como el surgimiento de las demás encarnaciones impostoras. El artículo es tan interesante y una crítica tan demoledora que lo reproducimos aquí íntegro, tal como apareció en el Harmonist en noviembre de 1928. Al editor del diario Progress, 18 de agosto de 1871. Estimado señor, hay una clase de hombres en Orissa que se denominan Ativaris. Se dicen Vaishnavas, pero en realidad se oponen totalmente a los principios del Vaishnavismo. Esta secta la creó un tal Jagannath Das, que floreció en la época en que Mahaprabhu Chaitanya Deva de Nadia vino a Puri con miras a propagar los genuinos principios del credo Vaishnava. Jagannath Das era en verdad un hombre de grandes conocimientos de la lengua sánscrita. Tradujo el Srimad Bhagavata a la poesía Uri, así como el Bhagavad Gita, el libro más instructivo de la literatura hindú. Sin embargo, las traducciones son libres y contienen más cosas que las propias obras originales. Los Uriyas, el pueblo de Orissa, especialmente los que están por debajo de los brahmanes, son muy aficionados a leer estas traducciones. Como ciudadano de Calcuta, habrás oído varias veces a los portadores de los Uriyas leer estas traducciones en sus palquiadas en la ciudad de los palacios, Calcuta. Aunque la traducción del Bhagavat por Jagannath Das gusta generalmente a todas las clases de Uriyas,
Hay una clase especial de hombres que se consideran espiritualmente guiados por él. Esos hombres son los atibaris. La mayoría de ellos pertenecen a las clases más bajas. El atibari es a la vez un religioso y un político, como los fanáticos mahometanos que reciben el nombre de Wahhabis. En religión ocupan una posición muy curiosa. Dicen que adoran a un gran Dios que no tiene forma alguna. No parecen tener ninguna concepción sobre la personalidad espiritual de la deidad, ni creen que el alma humana permanezca como individuo distinto de Dios después de la salvación. De hecho, sostienen una idea similar con el gran comentarista del Vedanta Darshan. Me refiero a Sankaracharya, el líder de los Advaitavadis. Sin embargo, y al mismo tiempo, creen que el Jagannath del templo de Puri es el ideal más elevado de Dios. De hecho, adoran al ídolo como si fuera la deidad incondicionada misma. No creen en todos los Shastras, pero intentan escoger principios de ellos. Creen, sin embargo, que son la clase más elevada de religiosos del mundo y que la verdad absoluta está solo con ellos. Varias veces profesan ser verdaderos brahmagyanis y que los brahmas actuales no son más que cristianos, siendo el nombre Brahma un nombre inapropiado para ellos. Los atibaris, como los antiguos católicos romanos de la Edad Media, siguen recibiendo revelaciones de la deidad y a veces hablan cara a cara con ella. Por esta razón, cada atibari erudito es un profeta y tiene su malika, o serie de revelaciones. Acude a uno de ellos y te dirá en qué año y bajo qué circunstancias se acabará el mundo. A veces realizan algunas ceremonias de la filosofía del yoga e intentan hacer maravillas físicas. Son adictos a fumar ganja y a tomar opio. Y cuando se encuentran bajo la influencia de estos intoxicantes, suelen recibir sus revelaciones. La mayoría de ellos son hombres casados que viven en sus propias casas y no les gusta la vida de ascetas. A menudo son muy atrevidos y se dirigen a otras personas en términos misteriosamente incómodos. De hecho, aquellos de los urías que son lo suficientemente inteligentes para entender los asuntos, pero que no han recibido una buena educación, se convierten en atibaris. Creo que en toda Orissa hay unos 15.000 hombres de esta clase. Sabemos de muy buena tinta que tienen entre ellos una especie de hermandad, como los masones, que les une en un fuerte afecto mutuo. A menudo se comunican entre ellos con expresiones y signos misteriosos, y así los atibaris de Balasore se mantienen a menudo informados de lo que ocurre con los atibares de Puri, que está a unos 8 días de viaje de la primera estación. Nos habríamos visto llevados a comparar esta clase de fanáticos con los Bauls de Bengala, si no hubiera habido otra característica que los distinguiera de estos últimos. Me refiero a la característica política de los atibaris. El principal objetivo de esta clase es provocar una revolución política en la provincia mediante la circulación de falsos rumores en forma de revelaciones. Sus malikas, como ellos llaman a las revelaciones, generalmente declaran el periodo en el que habrá una encarnación de la deidad que destruirá a la actual autoridad gobernante. Con palabras misteriosas aconsejan a sus hermanos que se preparen y esperen ansiosamente al avatar. Estos anuncios no deben atribuirse únicamente a la ganja a la que son adictos, sino a un deseo, que fomentan entre ellos, de disfrutar del dinero y de las mujeres pertenecientes a los necios crédulos que viven apartados de la luz de la educación. En su fuero interno, los atibaris se consideran como santos del cielo venidos para liberar las almas de los pecadores y darles engrandecimiento mundano cuando es necesario. La gente a veces los visita con el fin de librarse de enfermedades crónicas y las mujeres suelen solicitar el favor de que les den hijos y consuelo doméstico. Los juicios de un par de casos en los tribunales penales de Puri y Khurda han sacado a la luz muchas cosas sobre las acciones de los impostores atibari. El caso de Khurda ha revelado que uno de ellos resultó ser una encarnación de Balaram y profetizó a la gente que había venido a hacer una revolución política en Orissa, el lugar elegido por la deidad, y con este falso rumor adquirió una gran reputación y corrompió a varias mujeres pertenecientes a las clases más altas de los habitantes.
Fue adorado como un dios y rodeado por miles de personas como un raja gobernando su propio reino. Siguió propagando sus malikas y aumentando el número de fanáticos hasta que el magistrado adjunto, el señor Taylor, lo juzgó y lo envió a prisión. El otro impostor estaba haciendo de las suyas cerca del templo de Bhubaneswar, en una pequeña aldea a menos de 1 milla de la carretera de Jagannath. También estaba siendo adorado como una encarnación de Mahavishnu. Las mujeres de los pueblos de los alrededores venían a adorarlo en plena noche y él declaraba su Mahaprasad, tan sagrado como el de Jagannath. Siguió actuando así hasta que algunos brahmanes agraviados de Bhubaneswar se le acercaron y le preguntaron bajo qué autoridad actuaba. Él les declaró claramente que la autoridad del gobierno británico estaba a punto de cesar y que un Dubelhara de Kurda iba a ser el gobernante de Orissa. Todos los que se opusieran a su práctica iban a sufrir en poco tiempo su ira divina. Esto aterrorizó a los que acudieron a informarse, pero uno de ellos comunicó el asunto a las autoridades. Babu Kedarnath, magistrado adjunto, fue designado para investigar y presentar su informe. Gracias a los esfuerzos de este funcionario, el impostor fue juzgado y castigado. Se rumoreaba que un gran número de impostores de esta clase surgieron simultáneamente en varias partes de Orissa, pero cuando se enteraron de los juicios de los 2 aludidos, tuvieron miedo y guardaron silencio. Tal es el carácter de los atibaris. ¡Qué horribles son! Aconsejamos a los editores de Cuttack que denuncien a estos personajes e intenten corregirlos. Si quieren ser patriotas, deberían salvar su patria de las manos de los atibaris y los aluks. Con todos los intentos de mejora, Orissa nunca se levantará hasta que estos malvados y maquinadores miembros de la clase atibari se conviertan en ciudadanos honestos. Fin del artículo.